Pues entonces, volviendo como al tema, yo les había puesto dos diferencias. Cuando hablamos de poliedros, son las figuras que, eh, que tienen alto y ancho y profundo, ¿sí? Si se dan cuenta, es un cubito. Entonces, si se han dado esos cubitos Rubik, tiene alto y ancho y profundo. ¿Listos? Pero cuando vemos ay, espera que se puso a mover mi María. Y cuando hablamos de polígono, hablamos solo de figuras que tienen alto y ancho. ¿Listos? Que como vemos es la cara ¿es la cara de qué? Del cubo. ¿Listos? Entonces, para que tengamos esas diferencias. Poliedro con alto y ancho profundo, o sea, que es una figura que yo puedo tocar, manipular, pero cuando hablamos de un, de un polígono es alto y ancho. ¿Listos? Digamos, por ejemplo, una hoja. Digamos, si vemos una hoja, ella tiene un ancho, pero es muy imperceptible. ¿Listos? Y si vemos una figura de frente, lo que vemos es un polígono. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes ven el televisor de frente, están viendo un rectángulo o un cuadrado, dependiendo del televisor. ¿Listo? Eso también varía. Claro, chicos, ¿qué son diferencias entre polígono y poliedro? Niños. Sí, señora, profe. ¿Listos? Profe, te escucho muy entrecortado. Es el internet, chico. O sea, chicos. Sí, profe, para mí sí. Señora. ¿Listos? Que digamos, Sí, lo que tenemos o sea, soy desde lo más grande hasta lo más delgadito. ¿Listos? Entonces voy a cerrar esta ventana porque no voy a utilizar esto, sino simplemente lo hice para que viéramos las dos diferencias. Entonces, cuando hablamos de un polígono regular, es que todos sus lados son iguales. Así igual como en los poliedros, cuando hablamos de un poliedro regular es que tenía figuras con todos los lados iguales y por consiguiente todas sus demás caras iban a ser iguales, igual sus aristas. ¿Qué te repito, Tania? Cuando hablamos de poliedros que tienen alto y ancho y profundo, ¿sí? Es una figura que yo puedo manipular, ¿sí? Si se dan cuenta, nosotros hicimos esto con palitos y silicona y algunos hicieron como ya la construcción como tal. ¿Listos? Entonces, poliedro es una figura que tiene alto y ancho y profundo, ¿sí? Que tiene está ocupando un espacio. Y cuando hablamos de polígono es lo que vemos de frente. Por ejemplo, el televisor, un cuadro, cuando lo vemos de frente lo que vemos es alto y ancho. ¿Listos? ¿Claro eso, Tania? Sí, señora. ¿Listos? Entonces, digamos, por eso cerré la ventana, porque no vamos ahorita a trabajar con figuras de 3D que ocupen un lugar en el espacio, sino nos vamos ahora a enfocar en las caras. Pues, ¿por qué las caras? Porque son las que tienen alto y ancho de los poliedros. Entonces, cuando hablamos de una figura regular, es que tienen todos sus lados iguales. ¿Listo? Digamos, si se dan cuenta, la figurita que yo tengo ahí en la pantalla es un cuadrado, ¿sí? Y si nos damos cuenta, un cuadrado siempre tiene todos sus lados iguales. Esa es su principal característica. Como yo cojo y mido, voy a medir el alto y el ancho, ¿sí? Porque los otros dos lados también son iguales. Miden exactamente 3 centímetros. ¿Listos? Pregunta, chicos, ¿un rectángulo es un polígono, un polígono regular? Niños. No, no, señora. Señora. ¿Por qué no? O tal vez sí. Bueno, profe, pues no sé porque pues sus ángulos, la verdad, sí son iguales, cada uno 90 grados, pero pues sus lados son como, ¿cómo decirlo, profe? Irregulares. Hay dos más grandes y dos más pequeños, Listo. pero pues sus ángulos son iguales. Bueno, entonces, un rectángulo es en la clasificación de un polígono irregular. ¿Por qué? Porque todos sus lados, bueno, tiene dos lados iguales 2 a 2. ¿Qué quiere decir? Que tienen sus lados paralelos son iguales. Los que estoy rayando en azul
son iguales, pero los que voy a rayar en rojo no son iguales. Entonces, un polígono en rectángulo no está dentro de la clasificación de los regulares. Estrictamente se tienen que formar, tiene que ser todos sus lados iguales. ¿Listos? Siempre. Entonces, voy a hacer otro. Voy a eliminar ese cosito. Y ya. De cuadrado, profe. Listos. Entonces, voy a dejar mi cuadrado y voy a... Ay, no sé, no me deja correr. Y chun chun. Deme un segundo mientras como que borro estas cosas. Y ya. Entonces, 24. Voy a hacer otro. De 5. ¿Listos? Entonces voy a hacer aquí el que me falta. Que es, digamos, cuando ustedes... Ay, espérame. Que le di donde no era. Entonces, siempre que hablamos, principalmente el polígono que tiene menos lados, ¿cuál es, chicos? ¿Cuál es, niños? El cuadrado. No. El triángulo, profe. Muy bien, el triángulo. ¿Listos? El triángulo es el que tiene menos lados. Ah, no, de donde no era. ¿Listos? Siempre, siempre, siempre. ¿Listos? Porque yo con dos lados, no, con dos líneas no puedo formar ¿un qué? Un polígono. ¿Listos? Aquí cuando hablamos de dos líneas estamos hablando de un qué? De un ángulo. ¿Listos? Ahí está. Entonces, denme un segundito porque no sé, está como medio loquito. ¿Listos? Entonces, bueno, no sé por qué me lo dejo hacia abajo. Pero digamos, esto cuando hablamos de este triángulo, se llama triángulo equilátero. Es decir, que todos sus lados son exactamente iguales. ¿Listos? Si lo que estoy viendo ahí, a pesar de que me haya quedado como medio volteado, no importa. Pero es el mismo triángulo. ¿Listos? Si vemos todos sus lados son iguales y cuando yo vaya a medir todos sus ángulos, van a ser exactamente igualiticos. ¿Listos? 60, todos sus lados miden 60 grados. Ay, pero cancela. Hola, profe, buenos Hola, días. chica, ¿cómo estás? Ay, Pero lo que pasa es que tuve una falla con el internet y este computador está muy lento, no me dejaba ingresar. Hasta ahorita puedo ingresar, ¿me puedes decir qué están haciendo? no estoy explicando los polígonos irregulares. ¿Listos? Entonces, miren, Sí. chicos, entonces cuando hablamos de regularidad es que todos sus ángulos internos son iguales y por consiguiente también sus lados. ¿Listos? No importa si la figura tiene demasiados lados. Voy a hacer uno aquí. Voy a hacer voy a poner uno de 7 lados. Así sea de 7 lados, no importa. Voy a encogerlo un poquito, pues para que se vean como la gran mayoría. Pero sí, a pesar que tenga 7 lados o más, siempre hablamos de un polígono regular porque tiene todos sus lados iguales. ¿Listo? Si yo mido algunos de sus lados, van a medir exactamente, bueno, en este caso 4. ¿Listos? Cualquiera de sus lados mide 4 centímetros. Claro, ay, por qué mide 4,2. Espérame. Y yo le di regular. Ay, espérame, denme un segundo. Sí, van a medir 4. Nunca le di donde no era. Una pregunta. Señor, ¿por qué no salió regular? Señor, ya volverlo a construir porque no salió regular. ¿Cuál es el polígono con más lados que existe? Yo puedo crear hasta un polígono hasta de 100 lados, ¿sí? Pero es que puede tener demasiados lados, pero lo que pasa es que cuando tienen demasiados lados, empiezan a volverse círculos. ¿Listos? Profe, Señor, es que te acuerdas cuando te dije que estaba arrimando el internet, pues me sacó de la clase, profe. listos, tranquilo. Si es que, digamos, hoy está molestando el internet para todos. ¿Listos? Creo que ahora sí. Profe, ¿será que me puedes volver a explicar un tema, ese tema rapidito? No, estoy diciendo que si tengan demasiados lados
La figura siempre va a ser regular porque tienen todos sus lados iguales. Si anteriormente no sé qué había hecho mal, creo que estaba midiendo mal. Entonces, si se dan cuenta, a pesar que tenga 7 lados, la figurita va a ser regular porque tiene todos sus lados iguales y por consiguiente también todos sus ángulos. ¿Listos? Si yo No, miro, internet está más malo. Te sí, sí. escucho como robot, profe. Pues ahí sí ya no puedo hacer nada. Ustedes saben, Pero es el internet de Julian, porque yo sí te escucho bien, profe. ¿sí? Por eso digo. Profe, pero en algunas partes te escucho muy entrecortado. Sí, como si es el internet que está molestando hoy. Creo que lo hice muy a este lado y no me deja. Estoy midiendo cosas que no son. Voy a medir otro. ¿Listos? Chuchun. Voy a borrar como unas distancias pues para que quede medio limpio. O que tampoco me deja medir un poco. ¿Listos? Entonces si yo mido este ángulo y si yo mido este otro van a ser exactamente igualitos. Nada, medir el que no era. Voy a medir este mejor. Es que como que por lo que están dos puntos cerca, si se dan cuenta son exactamente iguales. Por consiguiente también todos los demás. ¿Listos? Pero siempre que hablamos de una figura regular, así tenga demasiados lados, todos sus lados van a ser iguales y sus ángulos van a ser iguales. ¿Claro, niños? Chicos. Sí, profe. Listo, entonces polígono irregular porque si nos damos cuenta, tienen todos sus lados desiguales, ¿cierto? Todos sus lados no son iguales. Entonces, si yo mido este ángulo, este lado, y mido este otro lado, son completamente diferentes. ¿Listos? Entonces, si nos damos cuenta, todos sus lados son distintos, entonces vas a hacer una figura irregular. Eso se llama más que todo paralelogramos o figura de 4 lados. ¿Listos? Cuando no está dentro de la clasificación de rectángulo ni cuadrado. Que si vemos, sabemos que un rectángulo tiene todos sus dos lados iguales y dos lados que son iguales, ¿sí? Digamos, son iguales 2 a 2. ¿Qué quiere decir? Que los dos lados paralelos son iguales. ¿Listos? Este y este son iguales, pero estos, los que voy a rayar en azul, son iguales, pero digamos, si miramos entre el azul y el rojo, son desiguales, son distintos. ¿Listos? Digamos, yo también puedo construir un pentágono irregular. Entonces, denme un segundito, voy a borrar esas lineecitas. Voy a dibujar un pentágono. ¿Listo? Está. Ay, ¿qué pasó? Espera, cancela. No sé qué pasó. En un segundo vuelvo y lo hago. Así, a pesar de que también es un pentágono regular, sabemos que un pentágono tiene 5 lados. Y pues, digamos, si se dan cuenta, también este tiene una figura de 5 lados. ¿Listos? A pesar de que esté medio rarito, también es un pentágono. Pero, digamos, como todos sus lados son diferentes, va a ser irregular. Digamos, si yo mido. Es más, ahí se alcanza a ver, se alcanza a notar que tienen lados distintos. ¿Listos? Entonces, si yo mido también igualmente sus ángulos, también van a ser diferentes. ¿Listos? Entonces, si se dan cuenta, medí 3 lados y pues son completamente distintos. Y pues voy a medir todos los ángulos, voy a medir 2 ángulos nomás, pues para que no demoremos tanto. Ay, no salió ahí, está oculto. Dame un segundo, lo destapo. Mire, ya salieron todos. ¿Listo? Si se dan cuenta, también todo, ay, no encuentro Z. Esperen, un segundo, se me borró, ahora sí. Si nos damos cuenta, todos sus ángulos son diferentes. ¿Listo, chicos? Entonces, no importa si la figura está medio extraña, va a ser una figura irregular. ¿Listos? Y pues va a entrar dentro de la clasificación de qué figura es, dependiendo de sus lados. ¿Listos? Claro, chicos, ¿dudas? Niños. No, profe. ¿No? Digan, voy a hacer otro. Voy a hacer un hexágono.
¿Listos? Que tenga 6 lados. Hacer 1, 2, 3. Pero mejor sí una. Profe, ¿cuál es el mayor determinante, digamos, de que sea irregular o regular? ¿El ángulo o los lados? Los lados. Ok, ¿Listos? profe. Sigamos que es regular, todos Profe, o sus sea, que lados. ese que acabas de hacer es irregular, ¿sí? Muy bien, es irregular. ¿Listos? Que si nos damos cuenta, voy a medir alguno de sus lados. Ay, bueno. Vamos a ver nomás el este y terminemos viendo un lado. Entonces, si yo mido sus lados, si no voy a medir 2, si nos damos cuenta, los dos que acabaron de medir son completamente distintos. Además, desde la percepción del ojo, se ve que sus lados son diferentes, ¿sí? Y se ve como medio extraño, no se ve como bonito, no se ve armonioso. ¿Listos? Entonces, a pesar de que sus lados sean diferentes, también va a ser un hexágono, sí, es un hexágono, y va a tener 6 lados, y pues por consiguiente, como todos sus lados son diferentes, pues también sus ángulos van a ser diferentes. ¿Listos? Ay, cancela. En un segundito, medimos todos sus ángulos. Pero voy a medir algunos. No sé cómo le hice ahorita que se le eran todos. ¿Listos? No. Entonces voy a medir otro. ¿Listos? Entonces voy a medir el de la otra esquina. Lo saco hacia el frente. Y si se dan cuenta, también sus ángulos son distintos. ¿Listos? ¿Claro, chicos? ¿O no? Sí, profe. ¿Listos? Entonces, también un segundo, yo les dejo para que tomen apuntes. Sí, señor, sí, señor.